Como siempre, antes que nada, esperando que estén teniendo, que hayan tenido un día excelente. Si ahora arrancamos este pequeño resumen de todo lo que nos dejó una de las más relevantes, más interesantes ligas del planeta, como lo puede ser la Liga F. Además de, como siempre, destacaremos cada uno de los enfrentamientos que dieron lugar a la culminación de esta gran jornada y un pequeño repaso, como siempre, de todo lo que nos dejó o lo más relevante que nos dejaron cada uno de esos enfrentamientos. Es con ello que pasaríamos rápidamente a hablar y analizar cada uno de sus resultados para luego echarle un pequeño vistazo a la clasificación que nos dejó esta jornada. Pero antes que nada, me gustaría fomentar este pequeño espacio que siempre realizamos en el que podamos invitarlos a que si están interesados en todo lo que nos dejan grandes ligas del planeta y las mejores competiciones del fútbol femenino internacional y específicamente en el continente europeo, nos puedan seguir a través de nuestras redes sociales y las principales plataformas en las que subimos y elaboramos contenido como YouTube y Twitch, en las que no solo pueden ayudarnos suscribiéndose, sino también siguiendo nuestras redes sociales en las que continuamente poco a poco buscamos desarrollar este pequeño espacio de crecimiento en información de cada una de las grandes jornadas, de cada una de las mejores competiciones, además de que también tratamos de buscar e informar en qué momento estamos en directo o elaboramos contenido. Es con ello que ahora sí arrancaríamos con este gran resumen de la jornada número 8 de la Liga F. Para ello pasaríamos como siempre al principio eh, analizando todo lo que nos dejó la jornada a través de sus resultados, comenzando con el enfrentamiento entre Real Madrid y Real Sociedad con un 7-1. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Atlético Madrid y Sociedad Deportiva Eibar, con el enfrentamiento que culminó con un 3-0. Luego encontraríamos el enfrentamiento entre Villarreal 0, Barcelona 6, Sporting Huelva 1, Real Betis 3, Levante Las Planas 3. Más adelante encontraríamos el enfrentamiento entre Levante Las Planas 3, Tenerife 1. Además, el enfrentamiento entre Sevilla y Granada, el cual culminó con un 1-0. Luego, el enfrentamiento entre Levante y Valencia, el cual culminó con un 3-1, con una gran e increíble actuación de una jugadora que específicamente trataremos de mencionar más adelante. Y el enfrentamiento que culminó la jornada número 8, que sería el enfrentamiento entre Athletic Club y Madrid Club de Fútbol Femenino, el cual culminó con un 1-2. Para ello repasaríamos rápidamente lo que nos dejó la clasificación de esta jornada número 8 de la Liga F. Para ello repasaremos rápidamente las posiciones en la tabla en las que por ahora en los últimos dos lugares o en los lugares específicamente de la zona de descenso, hablando del puesto 16 y 15 encontraríamos a respectivamente Huelva en la última posición con un punto, Granada con 3 puntos en la posición 15 y más adelante en los últimos 4 puestos, específicamente hablando del puesto 11 al 14 encontraríamos a Athletic Bilbao con 9 puntos, Sevilla con 9 puntos, Villarreal, Sociedad Deportiva Eibar con la misma cantidad de puntos, los cuales son 4. Más adelante en los primeros lugares de la clasificación, comenzando hablando del puesto número 8 hacia el puesto número 1, encontraríamos a Valencia con 11 puntos, Tenerife con 12 puntos, Levante Las Planas con 15, Atlético Madrid con 16, Levante Unión Deportiva con 18, y en los primeros 3 lugares encontraríamos a Madrid Club de Fútbol Femenino con 18 puntos, Real Madrid con 21 y Fútbol Club Barcelona con 24, el cual ahora mismo lidera la tabla y la clasificación
el principal candidato a luchar por no solo esta gran candidatura y la proyección de juego de Fútbol Club Barcelona, sino poder alzar otro campeonato liguero. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de los enfrentamientos. Es con ello que pasaríamos rápidamente a hablar de cada uno de estos enfrentamientos. La verdad es que la paridad en ciertos momentos o ciertos enfrentamientos no llegó a determinar mucho las características de cada uno de los encuentros. La verdad es que para esta jornada específica fue bastante interesante como la amplitud en el marcador fue crucial para el desarrollo del juego. Tampoco bastante intervenido bajo las acciones o la determinación del dominio de cada uno de los equipos, en los que básicamente en muchos enfrentamientos, ninguno de estos dos equipos fueron superior al otro en muchas fases repetitivas de un enfrentamiento, pero al final la gran capacidad y la determinación de poder marcar y marcar bajo mayor superioridad determinaron muchos de los enfrentamientos que dieron lugar a esta jornada número 8, en las que podemos analizar rápidamente que la gran cantidad de goles demostró ser una de las jornadas con la mayor cantidad de los mismos, y asimismo estos reflejados no solo para el beneficio del rendimiento, sino también esta seguidilla de triunfos puede ayudar a muchos equipos como Real Betis Balompié, que no solo ante su enfrentamiento ante Huelva, jugando como visitante y con cierta proyección de que sería un rival bastante difícil al tener en cuenta que no solo le proporcionarían demasiado dominio en ciertas zonas del campo en las que Real Betis Balompié muchas veces tendría que sufrir los retrocesos, a lo que a lo largo de esta temporada le ha sido una característica en la que ha tenido que trabajar constantemente para evitar lo que planteamos y hemos analizado durante varias jornadas, como lo es el evitar las superioridades numéricas y asimismo acciones como el contragolpe en una situación continua o bastante repetida en la que a través de un contragolpe tras otro el bloque defensivo pueda generar esta tendencia de romper la conectividad, algo que trató de generar continuamente Sporting Huelva en este enfrentamiento. Al final determinaríamos que las acciones y la predisposición del dominio, por ejemplo a través de la posesión, fueron bastante equilibradas, pero el dominio y el crecimiento en el cambio, en el campo, determinaron muchas veces que Sporting Huelva pudiera recuperar el balón en presión, adelantarse rápidamente y poder buscar acciones de gol. Creo que determinó muchas veces el enfrentamiento, pero que lastimosamente para Sporting no fue suficiente teniendo en cuenta el gran rendimiento que ha tenido en sus últimas jornadas eh, Real Betis, tal vez no traducido en triunfos, recordando que ahora mismo a través de sus últimos 50 enfrentamientos contó con 3 derrotas, un empate y una victoria, algo que por ahora diríamos que no solo le traducen esta seguidilla de tal vez insuficientes resultados en la clasificación ahora mismo con el puesto número 9 en la tabla, eh, que con ello también no solo ejemplifica que el equipo, como mencionábamos anteriormente, las deficiencias defensivas pueden ser muchas veces cruciales para el desarrollo de sus enfrentamientos, pero que al final mencionábamos anteriormente que contaba con un buen rendimiento. Lo mencionábamos, por ejemplo, en el análisis de la jornada pasada, y era verdad que este equipo podría llegar a demostrar un poco más y ejemplificar ciertas características que le beneficiaron un poco más, como las transiciones ofensivas y controlarlas un poco más desde el bloque defensivo, lo que tratábamos de plantear anteriormente, y teniendo en cuenta, por ejemplo, que es un equipo con, disculpen, un planteamiento un poco más forzado a que muchas jugadoras puedan generar despliegues ofensivos y que, por ejemplo, el recurso de poder retroceder ciertas jugadoras para fomentar un crecimiento orientado a las bandas, muchas veces ejecutó rápidas acciones las cuales pudieron y
determinaron específicamente este enfrentamiento ante Sporting Huelva, al no solo tener esta traducción de pequeñas acciones en momentos específicos para poder marcar y traducir, básicamente que estos pequeños trabajos desde la zona de atrás fueron cruciales para la elaboración del juego y que asimismo ello pudiera significar una victoria. Lo pudimos ver en las tres acciones en las que tuvo lugar la consecución de los goles de Real Betis Balompié, y asimismo demostraron que aunque el equipo no puede llegar a ser bastante contundente en el dominio ante su rival, cuando puede llegar a ejemplificar su crecimiento en el campo y su planteamiento táctico, la verdad es que le es bastante beneficioso el poder contar con grandes actuaciones de, por ejemplo, jugadoras como Tiffany Cameron o Rosa Márquez. No son jugadoras que dieron la victoria a este Real Betis a través de su oportunidad de asociación y el poder marcar, sino que también a través de algo que mencionábamos fue bastante contundente para el desarrollo de este enfrentamiento como el bloque defensivo. Podríamos destacar la gran labor, por ejemplo, de su guardameta, Paula Visoso, que como mencionábamos en este enfrentamiento específico, Sporting Huelva contó con esta gran capacidad de la recuperación del balón, no fomentada bajo el demasiado crecimiento ofensivo eh, predispuesto a la posesión, sino más bien orientado a rápidas conducciones y la expansión del campo a través de la regularidad y el movimiento de sus jugadoras para que ello fomentara rápidas incursiones en el área rival, asimismo fomentadas para poder generar mayor finalización, algo en lo que destacó continuamente la guardameta de Real Betis Balompié al tener, no diríamos la mayor cantidad de mm, oportunidades o evitar continuamente la apertura del marcador, teniendo en cuenta, por ejemplo, basándonos en alguna estadística, para Sporting Huelva contaron con 18 tiros totales, 6 de estos bajo la cercanía del guardameta o que fueron tiros a puerta, algo que demostró el gran nivel de su guardameta en estos momentos específicos en los que tuvo que ser un recurso importante para su equipo, y asimismo a través del bloque defensivo también destacaríamos la gran labor de Rhiannon Roberts, que también desempeñó en el bloque defensivo no solo una tarea de adelantamiento, sino también muchas veces generando esta altura predisposición de con su compañera, en este caso hablando de Natalia Montilla, una Natalia Montilla que como mencionamos con Rhiannon Roberts tenían esta capacidad de mantenerse juntas y tener esta asociación de continuamente colaborarse para, tal vez no tanto en las labores defensivas, obviamente, claramente esto pudo llegar a suceder en muchas fases del juego, pero específicamente bajo la determinación de expandir el campo y que ello beneficiará a amplias conducciones. Lo mencionábamos anteriormente, estas características beneficiaron mucho la salida de juego, asimismo que estos pequeños pases o estos pequeños movimientos en desarrollo de juego ofensivo al final ayudaron a que Real Betis cuente con una victoria que poco a poco le dé un poco más de tal vez tranquilidad teniendo en cuenta los últimos resultados, como mencionábamos, 3 derrotas y un empate no era, diríamos, el mejor de los porcentajes para arrancar una temporada, siendo un poco más, todavía podríamos denominarla algo temprana el arranque de esta temporada, teniendo en cuenta que ahora hablamos de su jornada número 8. La verdad es que queda un largo camino para equipos como Real Betis y que pueden llegar a generalmente y potencialmente desarrollar a través de estas grandes características de juego a lo largo de esta temporada. Unas características de juego que también llegaron a evidenciar equipos como Levante Las Planas, no solo ante su enfrentamiento ante Tenerife, teniendo en cuenta que sería un rival bastante predispuesto a ser, tal vez no diríamos que específicamente dominante ante su rival, pero sí que tendría un poco más de protagonismo a la hora de las transiciones de juego y que básicamente en esta proyección o en este análisis, al ver el enfrentamiento específicamente, tendríamos más en cuenta el movimiento específico bastante continuo por parte
el equipo de Tenerife, muchas veces orientado a no solo algo que mencionábamos en jornada y analizábamos en jornadas anteriores, de poder regular las acciones de juego al poder contar con eh, la incursión de mayor cantidad de jugadoras en la zona de las referencias ofensivas, en los que Esther Okoronieokio y en Gesian y Gibbs Monday fueron cruciales no solo por estas grandes capacidades físicas, sino que también muchas veces con este continuo espera o retroceso en el que tal vez no fueron o eh, no fue crucial el que fueran continuamente asociativas en las presiones y en el recurso de poder fomentar con una jugadora más desde atrás el crecer en el campo, lo que muchas veces llegó a suceder en algunas zonas del enfrentamiento, pero que específicamente buscaban desmarcarse, generar un poco más de amplitud en el campo y asimismo generar descargas, algo que muchas veces orientando a los pequeños espacios que dejó Levante Las Planas fue bastante crucial para que el enfrentamiento terminara varios cruces en el primer tiempo y asimismo que a través de poder anular muchas veces estas características de juego en el que básicamente rápidas acciones de juego en las que poder descargar con las referencias ofensivas era vital en cortocircuitar para este Levante Las Planas y que lo pudo llegar a suceder no solo teniendo en cuenta que este Levante Las Planas no solo fomentó un bloque un poco más retrasado bajo las grandes características de juego que planteábamos anteriormente de Tenerife, teniendo en cuenta que no solo las conducciones y la continua descarga de las referencias ofensivas hacía que la salida de juego determinara que básicamente este Tenerife estuviera bastante adelantado en las acciones de juego, asimismo, no solo para ahorrar y potenciar el rendimiento de sus jugadores en pequeñas acciones, lo que mencionábamos bajo el beneficio del desarrollo físico, sino que también ello pudiera desplegar el equipo en forma colectiva hacia un despliegue en el que poder no solo romper el bloque defensivo, sino que este pudiera interceptar, no pudiera interceptar la verticalidad. Básicamente era como llegar a través de una estampida y que ello pudiera fomentar salir por diferentes rutas del campo, algo que pudo llegar a suceder en muchas fases, pero que al final el bloque defensivo del Levante en las planas fue crucial para no solo evitar estos continuos adelantamientos y estas descargas de juego para el beneficio de la verticalidad, sino que por ejemplo a través de actuaciones como las de Morgan Nicoli, el equipo pudo fomentar no solo adelantarse un poco más, muchas veces orientado a generar fueras de juego, sino también los posicionamientos, algo crucial para un bloque defensivo y que asimismo ello pudiera fomentar encontrarse de la mejor manera posible en los momentos en los que un choque directo por la recuperación del balón fueran vitales. Y asimismo, estas características defensivas que muchas veces tal vez no pueden llegar a ser bastante visualizadas en enfrentamientos como estos, teniendo en cuenta que aunque hemos hablado de un enfrentamiento en el que un equipo trató de replegarse para defender las grandes características de otro, la verdad es que no diríamos que es la traducción definitiva, pero que es un fragmento crucial de lo que determinó el enfrentamiento y por qué muchas veces podríamos llegar a mencionar desde atrás el juego ofensivo puede beneficiar a que el juego ofensivo culmine con acciones de gol, algo que específicamente pudo dar resultado en este enfrentamiento para Levante Las Planas, en el que a través de un bloque defensivo bastante unificado, las asociaciones de juego determinaron no solo amplias conducciones por las bandas, sino que ellas determinarán rápidos disparos con las grandes características técnicas y definición de una de las principales jugadoras que diríamos que se robaron los focos en este enfrentamiento, como lo fue Irina Uribe, no solo por esta amplitud del despliegue por diferentes bandas, pero que también determinó muchas veces que bajo esta superioridad de poder fomentar el crecimiento en el campo en diferentes zonas de las bandas, benefició mucho la conectividad y las asociaciones de juego para este Levante y algo que al final, crucial para una referencia ofensiva,
tal vez algo más denominada como un extremo, en este caso mencionando a Irina Uribe. La verdad es que esta capacidad no solo de fomentar crecimiento a través de tus grandes capacidades técnicas, sino siendo bastante determinante en tu finalización y tu característica específica que a través de la experiencia sea marcar y de forma bastante efectiva y diríamos talentosa. La verdad es que fue una gran actuación de la jugadora de Levante Las Planas y asimismo ello le determinó que no solo la jugadora de 25 años pudiera marcar, sino que también fuera una pieza fundamental para que el equipo se llevara 3 puntos. Teniendo en cuenta la clasificación en la tabla, por ahora diríamos que este Levante Las Planas ha tenido un arranque, mmm, no diríamos que esperado, pero sí demuestra que en ciertos momentos o ciertas acciones de cada uno de sus enfrentamientos es bastante relevante el cómo puede fomentar sus armas de la mejor manera posible. Al final, muchas veces estos retrocesos son difíciles de gestionar, que ellos puedan fomentar el crecimiento en el campo ante un rival que continuamente está obligándote a retroceder. Son acciones de juego bastante difíciles, es por ello que dan un gran rédito ante victorias como estas ante Tenerife. Recordando, por ejemplo, el rendimiento de sus últimos enfrentamientos, podemos contar con 3 empates, una derrota y una victoria para este Levante. La verdad es que, como decíamos, no es de los arranques más prometedores que puede llegar a tener el equipo, pero aún así, como decíamos, demuestra grandes características al poder explotar de la mejor manera posible sus acciones de juego que beneficien a sus jugadoras, y lo demostró específicamente ante un rival tan difícil como lo es este Tenerife, teniendo en cuenta, por ejemplo, su aunque anterior victoria ante Atlético Madrid. La verdad es que demostraba que no solo podía llegar a ser propositivo, sino un equipo dominante, algo que trató de ejemplificar o de emplear en muchos momentos en este enfrentamiento, pero que al final no les dieron rédito, algo bastante difícil de ejecutar continuamente, y que bajo la similitud del enfrentamiento entre Granada, respectivamente de Sevilla y Granada, la verdad es que demostró que tal vez el dominio y la asociación de juego son 2 factores cruciales en muchos enfrentamientos, pero que diríamos para este específico enfrentamiento de Sevilla ante Granada no fueron bastante cruciales en sí mismos. La verdad es que muchas veces ambos equipos tuvieron esta capacidad de anularse continuamente en el crecimiento y la continuidad de las acciones de juego, algo que muchas veces determinó no solo un juego algo pausado o entrecortado en el que básicamente la sucesión de los pases no podía llegar a aumentarse más de 7 o 5 pases en crecimiento, tal vez un poco más en el retroceso para poder generar algo más de creatividad y poder avanzar desde atrás, pero que al final se tradujo en un Sevilla bastante orientado en los primeros minutos a salir a presionar, recuperar la pelota y poder generar finalización, algo bastante contundente bajo los diferentes parámetros de este Sevilla, y que teniendo en cuenta durante todos los, digamos, 95 minutos, algo bastante crucial de esta Sevilla fue estas amplias conducciones y bastantes amplios recorridos con esta denominación de la amplitud. Tal vez no solo mencionamos la característica del recorrido de varios metros, sino también la cantidad de tiempo en el que muchas veces el equipo recuperaba el balón, y la verdad es que ante Granada se sintió bastante que la cancha era bastante larga para el equipo, el que en varios recorridos dieron lugar a que no solo la llegada de jugadoras desde atrás pausara demasiado el juego, sino que también ello dirá esta tendencia a que finalizar de forma individual, específicamente bajo una conducción, y que la persona
o la jugadora que estuviera específicamente elaborando esta conducción tuviera esta determinación de marcar. Lo que pudimos ver en la gran conducción y la gran finalización que tuvo Catalina Martín Prieto para poder marcar y darle la victoria a este Sevilla. Si tenemos en cuenta la clasificación en la tabla, ahora mismo Sevilla se encuentra en la posición número 12ª, posición número 12, y que con 9 puntos diríamos que tiene bastante por mejorar. La verdad es que a través de los recursos de su talento y las grandes jugadoras que pueden llegar a compensar muchas veces las deficiencias o las insuficiencias que puede llegar a demostrar este equipo a nivel táctico, tampoco diríamos que se basa en desmeditar las grandes características de su técnico, sino que más bien esto ha demostrado que el equipo no puede llegar a fundamentar de forma bastante directa estas características durante muchos minutos, algo que a través del talento de sus jugadoras ha llegado a equilibrar un poco más, pero que como decíamos, teniendo en cuenta el arranque de esta temporada, ahora mismo en sus últimos enfrentamientos con 2 victorias y 3 derrotas, la verdad es que creo que el equipo personalmente debería de mejorar bajo el crecimiento de sus acciones de juego y ser un poco más dominante a sí mismo, no solo en el poder crecer tácticamente, sino que ello le determine un amplio dominio en ciertas zonas en las que es crucial la amplitud de juego. Como mencionábamos anteriormente, fue bastante relevante la actuación de Cristina Martín Prieto para la victoria del equipo, pero muchas veces se notó que específicamente ella tendría estas grandes fases en las que continuamente era repetitivo que tuviera que retroceder y ayudar en las colaboraciones de las presiones, muchas veces básicamente teniendo en cuenta tu referencia ofensiva que esté tan retrasada en el campo, al final para que te cueste bastante las tareas de finalización. Aún así, siendo una jugadora bastante talentosa, demostró que en las pequeñas acciones en las que puede tener lugar una finalización será bastante contundente. Una contundencia que pudimos ver tal vez en el enfrentamiento entre eh, Real Madrid y Real Sociedad. Disculpen, sí, de Real Madrid ante Real Sociedad, no solo por obviamente una clara goleada, sino que también ello significara eh, este, estas pequeñas conectividades o asociaciones de juego que al final permitieron que no solo el equipo pudiera obviamente generar una superioridad numérica y asimismo que ello pudiera potenciar lo mejor de sus jugadoras y asimismo rápidas transiciones de juego que al final permitieran la continua apertura al marcador, pero que digamos que al principio fueron tal vez no engañosas, pero que sí determinaron más las falencias del equipo rival que el beneficio del equipo, en este caso Real Madrid, que se llevó la victoria. No diríamos que tampoco ello se basa en criticar un golpe bastante duro para esta Real Sociedad, que al final lo mejor que podríamos decir es algo que también repetimos muchas veces es a través de derrotas como estas lo mejor que se puede plantear es un borrón y cuenta nueva, algo que puede llegar a suceder, pero que específicamente bajo el bloque defensivo se notó bastante disparidad en las conexiones y en el desarrollo del juego, algo que al final fue bastante crucial para que el equipo no solo fomentara que las persecuciones y los adelantamientos del Real Madrid fueran efectivos, sino que ello también desplegara mayor cantidad de jugadoras rivales, en los que no solo Atenea del Castillo contó con una de sus mejores actuaciones a lo largo de su participación en esta temporada, sino que también siendo una de las piezas fundamentales para liderar esta campaña de crecimiento ofensivo de este Real Madrid ante Real Sociedad, ejemplificada muchas veces que a través del regate y el poder pausar momentos de adelantamiento para llegada de tus compañeras, al final benefició muchas veces a este Real Madrid y por ejemplo ejemplificó porque Olga Carmona no solo es una de las mejores jugadoras en características defensivas sino también ofensivas, que es con su participación en este Real Madrid
no solo continuamente demuestra lo mejor de ella, sino también ejemplifica los mejores dinamismos para este Real Madrid, a lo que al final le tradujo en una victoria bastante importante ante el Real Sociedad. Más adelante encontraríamos también en otro de los eventos destacados el enfrentamiento entre Atlético Madrid y entre Atlético Madrid y Sociedad Deportiva Eibar, el cual no solo culminó con un 3-0, sino que ello tradujo un poco más esta idea de volver, tal vez no solo la victoria para este Atlético Madrid, algo importante teniendo en cuenta su posición y sus objetivos en la tabla. Ahora mismo, que recordamos, este Atlético Madrid se encuentra en la posición número 5 con 16 puntos, algo prometedor bajo sus resultados. Podríamos decir que sí, la verdad es que no diríamos que ha sido un arranque de temporada bastante eficiente, como mencionábamos anteriormente, sus últimos enfrentamientos con 3 victorias y 2 derrotas. La verdad es que el mayor problema de este Atlético Madrid es cómo se fomentaron o cómo pudieron llegar a desarrollarse estas derrotas, en el que claramente un rival fue superior a este al poder plantear un bloque en el que determinara no solo el beneficio de la velocidad, sino que el contraataque fuera crucial para romper muchas veces los adelantamientos de este Atlético Madrid, en el que se vio poco a poco que tal vez el bloque del medio campo generar un poco de articulación y de poder denominar un poco más los roles, básicamente en el que la presión pueda evitar que las acciones de contraataque puedan dinámicamente generar una superioridad numérica para este Atlético Madrid, algo que muchas veces para su enfrentamiento ante Sociedad Deportiva Eibar pudo llegar a ejemplificar de forma bastante dinámica, teniendo en cuenta, por ejemplo, la aparición de jugadores bastante interesantes como Pildeboy Riza, exjugadora del Manchester United, y que aunque no ha contado con la mayor cantidad de protagonismo en esta temporada, la verdad es que pueda llegar a aparecer poco a poco para este Atlético Madrid, no solo fomenta una jugadora eh, con bastantes capacidades defensivas, sino también de algo que mencionábamos anteriormente, como lo de la recuperación y las presiones, algo que muchas veces llegó a fomentar y que le dio el beneficio a Lacey Santos y Gabriela García de poder adelantarse un poco más en la posición del campo al anteriormente mencionado Bill de Riza, y asimismo ello pudiera generar un poco más de crecimiento ofensivo para este Atlético Madrid, que al final se tradujo en varias acciones de crecimiento en el campo, que al final generaran amplias finalizaciones y específicamente que el equipo pudiera tal vez no posicionarse de forma en rápidas transiciones hacia adelante, sino que más bien estableciera el bloque entero de Atlético Madrid a estar adelantado ante su rival y que asimismo el arranque de las jugadas tuviera menos desarrollo tuviera más desarrollo de conectividad, algo que pudimos ver en este enfrentamiento y asimismo ejemplificó por qué rápidas acciones en las que pequeños pases pudieran fomentar el crecimiento de jugadoras un poco más adelantadas. La finalización fue crucial en lo que lo podríamos denominar o traducir a través de la gran actuación que tuvo Sheila Guijarro, no solo por ser una de las jugadoras que marcó 2 goles, sino que ello también fomentó que, aunque fue bastante trabajosa y determinante la gran labor que terminó durante el enfrentamiento, demostró que no solo es una delantera o una referencia ofensiva bastante contundente, sino que a través de estos pequeños momentos o estas pequeñas transiciones puede dar lo mejor de sí, básicamente a través de poder ahorrar estos pequeños recursos o poder gestionar la mayor cantidad de recursos posibles para una jugadora tan talentosa. Lo mencionábamos anteriormente en el enfrentamiento entre Sevilla y Granada como una referencia ofensiva al tener que recorrer demasiados metros en el campo. Al final ello podría llegar a costarle un poco la conexión de juego
para el equipo, algo que Atlético Madrid pudo llegar a fomentar muchas veces al poder darle esta oportunidad de tal vez no ser la jugadora con más acompañamiento para sus, perdón la redundancia, ante sus compañeras, pero que también ello significó que en los momentos en los que pudiera llegar a aparecer encontráramos la mejor versión de la jugadora, algo que muchas veces no solo determinó el enfrentamiento, sino que también demostró ser bastante crucial para la conectividad del equipo. Asimismo, en otro de los eventos destacados encontraríamos el enfrentamiento entre Athletic Club y Madrid Club de Fútbol, un enfrentamiento que tal vez requería a ambos no solo la necesidad de marcar algo que tal vez le ha llegado a gesticular o a desenvolver con bastante reticencia a ambos equipos. La verdad es que teniendo en cuenta el rendimiento de ambos a lo largo de sus últimos enfrentamientos, encontrábamos a un Athletic Club con 2 derrotas y 3 victorias, un rendimiento, diríamos, algo predispuesto por el desarrollo de sus encuentros, algo difíciles para el equipo, pero que aún así eh, daban un poco de esperanza de que sería un enfrentamiento bastante difícil ante Madrid Club de Fútbol, algo que se pudo ejemplificar en las acciones de juego que se determinaron en el primer tiempo, por ejemplo, en el que hubo un poco más de paridad, pero que al final determinaron no solo el gran rendimiento que ha desempeñado este Madrid Club de Fútbol, recordando que en sus últimos enfrentamientos no solo llegaba con 4 victorias y una derrota, sino que teniendo en cuenta ahora que está en lo más alto de la clasificación o en las posiciones más altas de la clasificación, ahora mismo con un tercer lugar y con 18 puntos que lo respaldan este gran arranque. La verdad es que su enfrentamiento entre Athletic Club podría llegar a generar esta tendencia de no solo ser dominante de las acciones, sino también el protagonismo de la definición. Como mencionábamos al principio, la verdad es que no diríamos que es de los equipos con mayor capacidad goleadora, bastante difícil de determinar cuando un equipo ahora mismo líder genera continuas goleadas a lo largo de diferentes jornadas, eh, pero que también cabe ejemplificar que no es una forma crítica o despectiva de esta campaña que ha generado que ha generado Madrid Club de Fútbol, con lo que específicamente mencionamos de esta poca capacidad de efectividad en las acciones de gol. Nos basamos en que, por ejemplo, en este enfrentamiento entre Athletic Club tuvo esta oportunidad de tener 15 disparos totales, 9 de ellos a puerta, lo cual significa que si nos basamos en expected goals, la cantidad es bastante alta, no solo más de 2,2, lo cual significa que que Madrid Club de Fútbol pudo marcar más de 2 goles de los que marcó, sino que significa que el equipo tiene esta consistencia en poder generar un poco más de acciones de juego y que asimismo ello le traduzca en victorias, en el que básicamente diríamos que fomentar estas características de juego a lo largo de esta temporada será crucial, teniendo en cuenta claramente sus objetivos, que es estar en lo más alto de la tabla, pero que ello también se pueda fundamentar en mayor características de conversión de goles, específicamente en mayor capacidad de contar con más jugadoras que puedan llegar a marcar, ya que por ejemplo, aunque la gran actuación de Karen Araya fueron cruciales para la determinación del partido, sí, pero que una jugadora un poco más retrasada en el campo sea la pieza fundamental para el crecimiento y la finalización, determinan que tal vez Lucía Pardo y la Emira Silva Rosa también deberán ser fundamentales a la hora de marcar. No es que no lo hayan sido, sino que tal vez ese Madrid Club de Fútbol, teniendo en cuenta un rival tan difícil a vencer como lo es ahora mismo el primer lugar en la tabla, como es Fútbol Club Barcelona, el mejorar cada día es crucial si quieren al menos poder tener esta idea de estar cerca de lo más alto de la tabla, específicamente el primer lugar. Es con ello que hablaríamos
como mencionábamos anteriormente, del primer lugar en la tabla, el cual tuvo un enfrentamiento como visitante ante Villarreal. Disculpen, continuamente estoy pensando en Atlético de Madrid, en el que, como mencionábamos, a lo largo de esta liga, algo que se ha vuelto bastante tendencia es como este Club Barcelona no solo genera goleadas, sino la continuidad de las mismas ejemplifica lo mejor de sus características de juego. Algo que a través de las diferentes goleadas puede ser bastante redundante, pero que específicamente para este Fútbol Club Barcelona, lo mencionábamos en jornadas anteriores, esta capacidad de rendimiento que pueda ser traducida no solo a través de la rotación, sino la ejemplificación de muchas jugadoras estando en diferentes posiciones y aún así dando lo mejor de sí y demostrando que no solo es uno de los mejores equipos del planeta, sino que asimismo el rendimiento de sus jugadoras y el talento de las mismas demuestra que es de los mejores equipos del mundo, algo que poco a poco para esta liga tal vez, además de generarle un poco más de crecimiento y un poco más de focos en el reflector del fútbol internacional, también determina para equipos como Sevilla poca esperanza para poder determinar una victoria, en el que básicamente para este enfrentamiento las acciones de juego no solo determinaron que Fútbol Club Barcelona fuera protagonista al poder marcar 6 goles, sino que también ello llega la aparición, como mencionábamos anteriormente, del mejor talento de sus jugadoras, específicamente, por ejemplo, de la gran actuación del Balón de Oro y la mejor jugadora del planeta ahora mismo, o la denominada mejor jugadora del planeta ahora mismo. La verdad es que las opiniones, digamos que no podrían llegar a hacer de contundentes, tal vez las preferencias, por ejemplo, si cada uno tiene una jugadora favorita que piense que es la mejor jugadora del planeta, también es bastante respetable, pero que ante actuaciones como esta ante Villarreal, la verdad es bastante difícil no poder destacar a Aitana Bombati como una jugadora bastante talentosa, algo que ya conocíamos y no descubriremos el día de hoy, pero que también bajo la determinación de ser contundente a la hora de la finalización y específicamente de este factor en las decisiones y en la optimización de las mismas para ejemplificar lo mejor del equipo, al final se tradujo en una goleada por 0-6 por parte del Fútbol Club Barcelona de Villarreal, algo que no solo determinó la gran actuación de Aitana Bombati, sino también, por ejemplo, una jugadora que tal vez ha contado con pocos minutos a lo largo de esta temporada. También un poco por este poco rendimiento, esta efectividad que tuvo, por ejemplo, en las competiciones más cercanas al arranque de esta temporada, como lo fue la Copa del Mundo, teniendo en cuenta las lesiones y algo de falencias físicas. La verdad es que la aparición de Keira Walsh de nuevo en el equipo y a través de esta gran solidez ofensiva y defensiva específicamente en los retrocesos determina también que este Fútbol Club Barcelona cuenta con también un gran factor decisivo de ahora mismo, algo que podría llegar a ser bastante problemático para su entrenador, Jonathan Giraldez, pero que también nos da la oportunidad de ver específicamente cómo es cada jornada y cada día esta lucha por la titularidad en este Fútbol Club Barcelona y teniendo en cuenta la gran cantidad de talento que ahora mismo resguarda este equipo. La verdad es que ellos solo se traducen en poder ver jornada tras jornada lo mejor de estas jugadoras, en el que tal vez no haríamos un resumen bastante detallado de cómo se efectuó la goleada. Digamos que bajo el resumen de ahora mismo, contando desde el primer tiempo, en el minuto 14, bajo asistencia de Keira Walsh, jugadora que mencionábamos anteriormente, y con esta capacidad de adelantamiento fue determinante no solo para asistir a Itana Bombati, sino que muchas veces ella fuera crucial, algo que muchas veces hemos mencionado en jornadas anteriores en las que tuvimos la oportunidad de verle, de ser pieza fundamental para los adelantamientos, bastante contundente para este Fútbol Club Barcelona, sino también regular las acciones de crecimiento por las bandas, algo que también determinó la gran capacidad de finalización de Asia Doshala bajo asistencia de una Valle, bajo una muy interesante conducción con las bandas, algo que no solo ha determinado que una Valle sea de las mejores jugadoras en esta posición y que la exjugadora de Manchester United siga reflejando esta gran regularidad en este nuevo proyecto de la mano del Fútbol Club Barcelona.
Y asimismo, poder contar, por ejemplo, también con grandes actuaciones como la de Salma Parayuelo, reflejan algo que mencionábamos y hemos mencionado continuamente, que es que este Fútbol Club Barcelona no solo es un rival bastante difícil, sino que refleja a través de sus rivales, en los que encontraríamos 15 equipos ahora mismo en esta liga, que el factor de excelencia debe ser crucial a lo largo de su participación en diferentes enfrentamientos, si por lo menos quieren llegar a generar algo de resistencia y lucha para esta campaña del Fútbol Club Barcelona, que por ahora parece bastante contundente en su idea de poder llevarse otro título a las vitrinas del equipo, algo que poco a poco, tampoco diríamos que nos adelantaremos a lo que pasará para la finalización de esta jornada, pero que sí promete bastante para cada uno de los equipos de esta liga. Es con ello que pasaríamos a hablar rápidamente de cada uno de las jugadoras que dan lugar a lo mejor de la jornada número 8 de esta Liga F, en el que pasaríamos a hablar del el 11 de la jornada, comenzando hablando de eh, Antonia Canales, no solo crucial para su equipo y el despliegue que pudo llegar a ejemplificar ante el continuo ataque de Levante, sino que también ello ejemplificó que a través de algo que muchas veces mencionábamos, en los momentos en los que más certezas y más deficiencias puede contar tu equipo, el tener un poco más de seguridad y una gran actuación a través de tu guardameta, te puede dar un poco más de esperanza al futuro, algo que puede ejemplificar la gran actuación de su guardameta, en este caso como mencionábamos a Antonia Canales, y asimismo que el equipo, en este caso Valencia, pueda crecer un poco más teniendo en cuenta el gran rendimiento que había demostrado en jornadas anteriores. Esperemos que pueda seguir un poco más en la senda del éxito. Más adelante, en el bloque defensivo, mencionábamos anteriormente cómo muchas veces una predisposición en el campo puede ejemplificar lo mejor de jugadoras, específicamente en el enfrentamiento entre Real Madrid y Real Sociedad, en el que no solo vimos lo mejor de Olga Carmona, sino que también ello determinó por qué Real Madrid ganó por goleada este enfrentamiento, el que no solo una gran actuación de esta gran jugadora determinaba rápidamente que este Real Madrid pudiera traducir en grandes acciones de gol, sino que el juego desde la zona de atrás y en crecimiento pueda llegar a fomentarse dinámicamente para sí mismo generar rápidas finalizaciones y un juego bastante contundente en las filtraciones y en los rápidos despliegues, algo de lo que no es ajeno a esta gran jugadora campeona del mundo. Y asimismo, como compañeras encontraríamos a jugadoras con bastante similitud en sus características de juego o porque fueron nominadas para este 11 inicial por estas características de juego bastante similares, en el que no solo fueron determinantes María Méndez en cómo este Levante pudo generar una victoria bastante importante ante Valencia, sino también ello determinó que fuera la pieza fundamental de la guía en el bloque ofensivo, disculpen, en el bloque ofensivo para acciones de juego ofensivo, algo que ayudó no solo las características de juego de este Levante, sino que proporciona un poco más de rendimiento y solidez a la hora de el gran arranque de temporada que ha tenido este Levante. Como compañeras en el bloque de la saga central encontraríamos a Morgan Nicoli, la mencionábamos anteriormente en el enfrentamiento ante Tenerife, y que teniendo en cuenta estas características de un bloque un poco más retrasado y que esto también se tradujera en tener continuamente que estar replegándose y tener un poco más de dinamismo en los posicionamientos, la verdad es que fue una labor bastante agobiante y que lo pueda desempeñar una jugadora con no solo bastante talento, sino también una gran predisposición a determinar a través de su experiencia y su posicionamiento en el campo una guía contundente para la resolución de las labores defensivas de este Levante Las Planas. Al final le tradujeron en no solo ser bastante segura en el campo, sino también ejemplificar seguridad para todo el bloque defensivo de este Levante Las Planas y que al final se tradujo en una victoria bajo una gran actuación de la jugadora. Como última pieza en el bloque defensivo encontraríamos a otra de las jugadoras de este Levante Unión Deportiva, como lo es Antonia Silva, otra pieza fundamental para el despliegue de este gran
de esta gran actuación ante Valencia, que determinó no solo una pieza fundamental para el éxito del crecimiento en el campo, sino que también muchas veces ello determinó tener casi otro extremo en la zona de la finalización, algo que a través de las continuas regresiones del equipo rival, que básicamente determinaban generar continuos retrocesos para jugadoras como Antonia Silva, determinaron no solo una gran campaña, sino grandes aptitudes para este equipo y específicamente para esta jugadora. Más adelante en el bloque defensivo, como mencionábamos anteriormente en el enfrentamiento entre Villarreal y Fútbol Club Barcelona, las grandes actuaciones de Keira Walsh y Aitana Bombati no solo determinaron la predisposición de juego para este enfrentamiento, sino que fueron pieza fundamental para que una traducción en la finalización continuamente fuera contundente a la hora de poder fomentar crecimiento en el campo, algo que no solo pudo llegar a generar Aitana Bombati, sino también Keira Walsh, sino que también ello al final se pudiera traducir en goles. La verdad es que tener dos piezas fundamentales como estas dos grandes jugadoras que puedan fomentar crecimiento desde atrás para así mismo, a través de sus grandes capacidades técnicas, poder generar finalización, como mencionábamos anteriormente, determinar una de las grandes aptitudes de este Fútbol Club Barcelona, y que como compañera en este medio campo encontraríamos también a Karen Araya, no solo por estas grandes capacidades técnicas que demostró en este enfrentamiento ante Athletic Club, que no diríamos que tratábamos de desmeritar específicamente en su enfrentamiento o en el análisis del enfrentamiento, sino que más bien refleja que el equipo es bastante competente desde atrás y que asimismo sus referencias ofensivas deben traducir estas grandes características de jugadoras como Karen Ayara para poder también fomentar mayor capacidad de disparo y asimismo el que esta jugadora pueda generar esta capacidad de regularidad a través de sus compañeras o tener que fomentar que tus compañeras te van mejorar en sí mismas en las aptitudes del juego, demuestra que no solo es una jugadora bastante talentosa, sino bastante importante para este Madrid Club de Fútbol. Más adelante, en las zonas ya de las referencias ofensivas, encontraríamos a, la verdad, bastante difícil de no destacar la gran labor de Ateneo del Castillo en su enfrentamiento ante Real Sociedad, no solo pieza clave para las presiones y la recuperación del balón en zonas adelantadas del campo, sino que a través de sus grandes características en la finalización y la asociación de juego, determinaron, por ejemplo, no solo el crecimiento por diferentes zonas del campo, muchas veces a través del cambio por las bandas, sino que ello también fomentó que Real Madrid pudiera llegar de forma bastante dinámica hacia el área rival en este caso defendido por la Real Sociedad, y que al final ello le tradujo en una victoria bastante contundente. Por la otra banda, tal vez algo reconvertida, pero bajo la traducción, no solo de algo que ha llegado a continuamente elaborar en la selección Colombia, de la cual hace parte y ha sido una de las claras referentes a lo largo de las últimas temporadas y los últimos años, es como Mayra Ramírez siempre puede llegar a ser determinante en muchas zonas de recuperación y presión, sino también que ello pueda traducirse en goles. No solo representa el poder contar de nuevo un poco más en la titularidad a una jugadora tan relevante, sino que ella también ha dejado traducir estos grandes momentos a través de marcar y ser bastante relevante para su equipo. La verdad se traducen en no solo lo mejor de esta gran jugadora, sino que ello al final demuestre lo mejor del equipo. Y asimismo, bajo cierta similitud, encontraremos a la referencia ofensiva principal o delantera. En este caso, nada más ni nada menos que Sheila Guijarro, como mencionamos, fundamental en cómo este Atlético de Madrid pudo fomentar lo mejor de sí misma a través de tratar de ahorrarle cierta predisposición en el campo y asimismo que ella pudiera fomentar sus características técnicas y tácticas. Al final determinaron no solo un mejor posicionamiento para la jugadora, sino un gran factor decisivo a la hora de marcar. Al final demostró no solo las grandes aptitudes que tiene esta gran jugadora, sino también que ello pueda ser traducido en una gran cantidad de goles y al final una victoria bastante contundente para Atlético Madrid ante Sociedad Deportiva Eibar. Con ello que culminaríamos este 11 de la jornada para culminar
culminar este análisis de la jornada número 8 con el momento destacado o la fotografía destacada de esta jornada, como claramente lo fue la gran victoria de eh, Levante Unión Deportiva ante Valencia. La verdad es que lastimosamente no pudimos hablar demasiado de este gran enfrentamiento, pero tratábamos de destacarlo en este momento específico, en el que, como mencionábamos anteriormente, las grandes apariciones de tales jugadoras fueron cruciales no solo para la determinación del enfrentamiento, sino que demuestran que a través de sus grandes aptitudes técnicas, en diferentes posiciones o en diferentes determinaciones técnicas, fueron cruciales para la culminación del enfrentamiento bajo el beneficio del equipo. Como mencionábamos en Mayra Ramírez, crucial para las presiones y la recuperación del balón, y que al final ello pudiera traducirse en una finalización. Terminaron no solo 2 goles para la jugadora colombiana, sino una gran actuación. Y asimismo, crucial para fomentar esta idea de amplias presiones y recuperaciones dinámicas, fueron cruciales Antonia Silva, además de María Méndez, una un poco más replegada a fomentar el crecimiento en el campo a través de las bandas y la asociación, el crecimiento a través de esta gran regularidad en las diferentes conducciones en las que tuvo que retroceder y también adelantarse, algo que ayudó mucho al equipo, y que con María Méndez, gran referencia no solo por ser la capitana de este Levante, sino que también siendo pieza fundamental en el adelantamiento del equipo y en regular qué tan estructurado, qué tan cerca deberían estar las piezas de este Levante. Al final se tradujo en una gran goleada. Bueno, tal vez digamos que no fue un, también entraríamos a un debate de si 3-1 es una goleada, diría que no, pero aún así demostró una gran competitividad bajo el marcador y también un gran rendimiento bajo todo el equipo en general, que al final se traduce en que sean, disculpen, en que puedan ser destacadas específicamente en la fotografía o el mejor momento de la jornada número 8 de la Liga F. Con ello que culminaríamos el directo de hoy y el análisis de esta jornada número 8. La verdad es que, como siempre, enfrentamientos bastante relevantes para la clasificación, bajo un factor bastante interesante y relevante, con lo fue el poder contar con equipos con generar una gran apertura del marcador, y que al final significó mayor beneficio para el espectáculo, algo que también siempre tratamos de fomentar. Y asimismo, poco a poco esperemos, algo que también siempre decimos, esperemos que puedan generar más adelante en las próximas jornadas, bajo el beneficio del entretenimiento, claramente. Es con ello que ahora sí culminaríamos el resumen y el análisis de esta jornada. La verdad, enfrentamientos bastante interesantes, algo que también llegamos a repetir muchas veces, pero que bajo esta jornada puede llegar a determinarse de forma bastante determinante, y que asimismo nos da un gran espectáculo para una de las mejores ligas del planeta. Es con ello que, antes de culminar, como siempre, elaborando este pequeño espacio en el que, si están interesados en las mejores ligas del planeta, específicamente en lo mejor del fútbol femenino, nos pueden seguir a través de nuestras diferentes plataformas en las que continuamente buscamos desarrollar contenido en el largo análisis de cada una de estas grandes jornadas, como por ejemplo en ligas como en Super League y la Liga F. Además de que a través de nuestras redes sociales buscamos continuamente y poco a poco elaborar no solo un pequeño espacio informativo de, por ejemplo, en qué momento estamos en directo o elaboramos contenido referente a estas grandes competiciones, sino también poco a poco comentar algo crucial para este pequeño medio de comunicación, como es generar este pequeño espacio de entretenimiento en el que cada día podamos aprender un poco más de este maravilloso deporte. Es con ello que me despediría ahora sí, de nuevo agradeciéndoles por ver este análisis de esta jornada número 8, esperando que les haya gustado, les haya entretenido. Me despido, esperando como siempre que hayan tenido un día excelente. De nuevo me despido, esperando volvernos a ver muy pronto. Muchas gracias.